¿Sabías que un solo hábito nocturno puede activar un cambio sorprendente en tu cuerpo en tan solo 7 días? La Biblia nos recuerda en Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor y tu sueño será grato. Este versículo revela más que una simple promesa de descanso. Encierra una verdad espiritual y física sobre el poder de lo que hacemos antes de dormir. Hoy veremos cómo una sencilla bebida tomada antes de acostarte puede ser la llave para restaurar tu cuerpo, renovar tus energías y transformar tu salud en una semana. Te mostraremos cómo esta práctica conecta con principios bíblicos de cuidado del cuerpo y descanso reparador. No se trata de magia, sino de sabiduría divina aplicada con intención. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso mientras duermes? El cuerpo humano no es una casualidad biológica, ni una simple maquinaria orgánica. Es una obra de arte divina, meticulosamente diseñada por las manos del Creador. A veces olvidamos que lo que hacemos con él, lo que le damos y lo que le negamos, no es solo un acto de autocuidado, sino un acto espiritual. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo nos recuerda con claridad absoluta: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta afirmación no solo marca un principio moral, sino que traza una línea directa entre nuestra salud física y nuestra relación con Dios. Nuestro cuerpo es una morada sagrada, y lo que le damos cada noche antes de dormir puede ser una ofrenda que lo honre o una carga que lo degrade. Cuando hablamos de transformación corporal, muchos piensan en ejercicios intensos, dietas restrictivas o productos milagrosos sin alma. Pero hay algo que la mayoría pasa por alto: los pequeños actos cotidianos que, al ser guiados por sabiduría divina, pueden producir cambios profundos y duraderos. Uno de esos actos es lo que consumes antes de dormir. No es un detalle trivial, es una semilla plantada en el terreno del descanso que germina mientras tu cuerpo entra en su fase más vulnerable y receptiva. En ese silencio nocturno, mientras el mundo se apaga, el organismo inicia un proceso invisible de restauración que puede verse potenciado o saboteado según lo que hayas elegido ingerir. La ciencia moderna comienza apenas a comprender lo que la sabiduría bíblica ya insinuaba desde hace siglos: que el momento del descanso no es pasividad, sino actividad sagrada. Durante el sueño, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas, fortalece el sistema inmune y organiza la memoria. Pero más allá de lo biológico, el alma también entra en una dimensión distinta. En Salmo 127, 12 nos dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, pues Dios concede el sueño a sus amados. Aquí no solo se celebra el descanso como un regalo, sino que se establece un principio. Dios bendice el descanso cuando éste no está contaminado por la ansiedad, la fatiga innecesaria o hábitos que contradicen su diseño. Muchos creyentes buscan señales de Dios en grandes milagros, pero olvidan que la obediencia en lo pequeño también produce fruto. Cambiar lo que consumes antes de dormir puede parecer insignificante, pero en la economía del reino, lo pequeño es poderoso. Jesús lo dejó claro en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Aplicar esta fidelidad a tu cuerpo es, en esencia, devolverle a Dios lo que Él mismo te confió.
Hay personas que viven cansadas, con dolores inexplicables, inflamaciones constantes, fatiga mental que no desaparece ni con horas de sueño. Muchas veces oran pidiendo restauración, sin darse cuenta de que parte de esa oración puede ser respondida con un simple cambio en su rutina nocturna. La Biblia nos ofrece ejemplos de cómo decisiones aparentemente insignificantes resultaron en cambios de destino. Cuando Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y pidió una dieta distinta, él y sus compañeros fueron hallados 10 veces más sabios y saludables que todos los demás. Daniel 1:12-15. No fue una batalla ni una profecía, fue una decisión alimentaria guiada por fidelidad. Y esa decisión cambió su apariencia, su percepción ante los demás y su influencia dentro del reino. Imagina ahora que tú también, cada noche, antes de cerrar los ojos, tomas una decisión consciente, no solo para alimentar tu cuerpo, sino para santificarlo. Una bebida que no solo relaje tus músculos, sino que purifique, que nutra con intención, que conecte lo físico con lo espiritual. No se trata de fórmulas mágicas, no, sino de alinearse con los principios de Dios. Él nos dio la naturaleza como farmacia viva, como recurso de sanidad. En Ezequiel 47:12, Dios promete: sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esta promesa está vigente. Dios no ha dejado de proveer lo que tu cuerpo necesita. Solo debemos aprender a usarlo con sabiduría. Cuando consumes algo antes de dormir, estás enviando un mensaje a tu cuerpo y a tu espíritu. Estás diciendo: quiero cuidar lo que Dios me dio, quiero despertar restaurado para servirle mejor mañana. Porque el descanso no es solo para ti, es preparación para tu llamado. Y si lo que consumes interfiere con ese llamado, estás perdiendo más que energía, estás perdiendo propósito. En la tradición hebrea, la jornada comienza al anochecer, no al amanecer. Génesis 1:5 lo confirma. Y fue la tarde y la mañana un día. Esto cambia todo. Significa que tu día empieza con descanso y que tu primera acción en ese nuevo día, aunque aún estés dormido, puede ser un acto de sabiduría o de negligencia. No es poderoso pensar que tu transformación no empieza cuando despiertas, sino cuando decides cómo dormir. A lo largo de la historia, los grandes hombres y mujeres de Dios valoraban el descanso como un momento sagrado. Elías, agotado en el desierto, no fue reprendido por Dios, sino alimentado. En el primer Rey 19, 5-8, vemos que un ángel le llevó pan y agua y después durmió. No recibió instrucción ni visión hasta que su cuerpo fue restaurado. Esto nos enseña que Dios no pasa por alto las necesidades del cuerpo. Él las ve, las atiende y las usa como parte de su obra. Si en tu vida espiritual te sientes estancado, cansado o desconectado, tal vez no sea falta de oración, sino falta de descanso de calidad. Y ese descanso puede comenzar con una bebida que restaure lo que el día ha desgastado. Cuando Jesús sanaba, muchas veces lo hacía diciendo: levántate. La sanidad no era un acto pasivo, sino una activación del cuerpo. Pero ¿cómo vas a levantarte si tu cuerpo está drenado, inflamado, sin energía? La transformación que anhelas puede estar esperando en el umbral de tu rutina nocturna. Y lo más hermoso es que no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Dios ha dejado principios, recursos y señales para ayudarte. La cuestión es: ¿estás dispuesto a obedecer incluso en lo pequeño? Muchos se preguntan por qué no logran experimentar cambios duraderos en su salud. Intentan dietas, compran suplementos, se inscriben en programas, pero no sostienen el cambio. Tal vez porque están comenzando por el final. El cambio en el diseño de Dios comienza desde dentro.
Jesús dijo en Mateo 23, 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Esta verdad aplica al cuerpo. Si purificas tu interior, incluso mientras duermes, tu exterior comenzará a reflejar esa limpieza. Hay bebidas naturales que, tomadas antes de dormir, ayudan a reducir la inflamación, equilibrar los niveles de azúcar, mejorar la digestión y calmar el sistema nervioso. Pero más allá de sus beneficios médicos, son una señal de intención. De decir, estoy presente en este cuerpo, lo respeto y lo pongo en las manos de Dios cada noche. Así como damos gracias antes de comer, ¿por qué no honrar también el momento previo al descanso? Ese instante donde decides con qué te acuestas, con alimento de vida o con carga que interrumpe tu restauración. En el libro de los Salmos, David escribía sobre su cuerpo, su alma y su descanso como una unidad indivisible. En Salmo 16, 7 a 9 dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me instruye mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Aquí vemos cómo la presencia de Dios no solo toca el espíritu, sino que se refleja en las entrañas, en el cuerpo, en la paz interna. El descanso es un escenario de comunión y lo que ingieres antes de dormir puede facilitar esa comunión o interrumpirla. Recuerdo la historia de una mujer que durante años luchó con insomnio crónico, fatiga constante y una sensación de peso inexplicable en el cuerpo. Oraba, ayunaba, buscaba dirección. Un día, guiada por una enseñanza bíblica sobre el cuerpo como templo, decidió comenzar cada noche con un acto de consagración, preparar una infusión natural, orar mientras la bebía y acostarse declarando vida sobre su cuerpo. A los pocos días su descanso mejoró, su ánimo se elevó, su piel se iluminó. No fue una cura milagrosa, fue obediencia sostenida. Y esa obediencia le abrió una puerta a una transformación que ningún medicamento había logrado. Dios honra al que honra su templo. Y muchas veces la honra no está en grandes sacrificios, sino en gestos simples, repetidos con fe. Cuando decides beber algo que nutre antes de dormir, estás diciendo, mi cuerpo no me pertenece, pertenece al Dios que lo creó. Y yo lo cuido, porque Él lo cuida. Este entendimiento cambia todo. Lo que antes era un simple té o batido, ahora se convierte en un acto de adoración. La transformación que verás en 7 días no es solo física, es espiritual, es emocional. Porque al cuidar el cuerpo comienzas a sentir más claridad mental, más equilibrio emocional, más sensibilidad espiritual. ¿Estás eliminando toxinas? Sí, pero también estás eliminando ruido interior. Estás reduciendo inflamación, pero también estás reduciendo ansiedad. Estás mejorando la digestión, pero también estás digiriendo mejor las cargas del alma. Y así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el 7º, tú también puedes ver un nuevo mundo nacer en ti si permites que tu descanso sea restaurador, completo y bendecido. No subestimes lo que una semana de fidelidad puede producir. Recuerda que lo eterno comenzó con un acto sencillo. Dios habló y fue hecho. Tú hablas con tu cuerpo cada vez que eliges qué darle antes de dormir. Que esas palabras sean de vida. Que esa bebida sea un pacto silencioso entre tú y Dios, de restauración, de honra y de obediencia. Durante siglos el ser humano ha visto el descanso como una necesidad física, como un recurso biológico que permite al cuerpo recuperarse después de un día de trabajo.
Pero la palabra de Dios revela algo más profundo. El descanso no es solo una pausa, es un acto de fe. Dormir es confiar, es reconocer sin palabras que no todo depende de nuestra fuerza, de nuestro control, de nuestra vigilancia. En el acto de cerrar los ojos y entregarnos al sueño, le decimos al Creador: creo que tú cuidas de mí incluso cuando no puedo hacerlo por mí mismo. Este principio, aunque silencioso, está cargado de verdad espiritual. En Salmo 4:8, David declara: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ese descanso no es meramente físico, es el reflejo de un alma que ha aprendido a confiar en el cuidado constante de Dios. Cuando entendemos que el sueño tiene una dimensión espiritual, cada detalle que lo rodea adquiere un nuevo significado. Lo que consumes antes de dormir no es un simple capricho del paladar o un hábito trivial. Es parte de la preparación para ese acto de fe. Así como los antiguos sacerdotes se purificaban antes de entrar en el lugar santísimo, también nosotros podemos preparar nuestro cuerpo y espíritu para entrar en la presencia restauradora del descanso. La bebida que tomas antes de dormir puede convertirse en un símbolo de esa entrega, en un recordatorio físico de que el descanso que estás a punto de recibir viene de lo alto y está respaldado por promesas eternas. En la Escritura el descanso es mucho más que inactividad. Dios mismo descansó, no por fatiga, sino para establecer un modelo, un principio sagrado. En Génesis 2:12 nos dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El reposo fue bendecido, santificado. No fue añadido como un detalle menor, sino como parte del diseño divino. Si el mismo Dios decidió descansar, ¿cuánto más nosotros, seres frágiles, debemos valorar ese tiempo de restauración? El cuerpo humano entra cada noche en un ciclo en el que no solo se apaga el ruido del mundo, sino que el interior comienza a hablar. Las células se regeneran, las funciones vitales se reajustan, las emociones se procesan. Todo eso ocurre en silencio mientras dormimos. Pero para que ese proceso sea efectivo, necesita un terreno fértil, un ambiente propicio, una preparación adecuada. En Marcos 4:26-27, Jesús enseña: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La comparación no es casual. El descanso y el crecimiento están entrelazados. Lo que se siembra antes de dormir florece sin esfuerzo durante la noche. Por eso lo que tomas antes de acostarte puede ser esa semilla invisible que activa procesos que ni siquiera comprendes, pero que el Creador ya ha ordenado. El descanso también es una declaración de identidad. No somos esclavos. No vivimos bajo un sistema que exige rendimiento continuo sin pausas. Somos hijos de un Padre que vela mientras dormimos, que guarda nuestras vidas mientras descansamos. En Proverbios 3:24, la promesa es clara: cuando te acuestes no tendrás temor y tu sueño será grato. Esta declaración no es solo poética, es un reflejo de una vida alineada con la voluntad de Dios, donde el temor ha sido desplazado por la confianza y el sueño deja de ser un escape para convertirse en un regalo. En la Biblia muchas veces Dios se reveló en sueños, no como un recurso místico, sino como una forma íntima de comunicación. A José, esposo de María, se le dio dirección en sueños. A Salomón le fue otorgada sabiduría mientras dormía. A Jacob se le mostró la escalera celestial durante su descanso. Estas revelaciones no llegaron mientras estaban activos, sino mientras estaban vulnerables, rendidos, dormidos.
Esto nos enseña que el descanso no es pasividad, es disponibilidad, es permitir que Dios hable, sane y renueve sin interferencia. Y si lo que consumimos antes de dormir interrumpe esa disponibilidad, estamos cerrando una puerta a lo que Él desea hacer en nosotros durante la noche. Una bebida que relaje el cuerpo, que prepare el sistema para el descanso profundo, que limpie lo que el día ha dejado, no es solo una herramienta de salud, es una expresión de disposición. Es decirle al cuerpo: ahora puedes descansar porque has sido cuidado con intención. Y es decirle al alma: puedes confiar porque has sido entregada a la paz que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es solo para el día, es para la noche, es para la almohada, es para ese momento en que cierras los ojos y necesitas más que descanso físico, necesitas reposo del alma. La restauración del cuerpo es importante, pero sin el reposo del alma, el sueño es incompleto. Hay quienes duermen 8 horas y se despiertan cansados, no por falta de tiempo, sino por falta de entrega, porque el cuerpo se acostó, pero el alma siguió cargando temores, preocupaciones y pensamientos sin resolver. El descanso espiritual comienza con una decisión consciente. Una bebida tomada con propósito puede ser la señal de que estás listo para rendirlo todo. Tus fuerzas, tus pensamientos, tus ansiedades. En Mateo 11, 28-29, Jesús hace una invitación: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aquí no se habla de un descanso físico únicamente, se habla de algo más profundo, un descanso que toca el centro del ser. Y ese descanso no se encuentra solo en dormir, se encuentra en confiar, en entregarse, en dejar de luchar con lo que no podemos cambiar y permitir que Dios lo tome en sus manos. Este tipo de descanso no puede coexistir con hábitos que dañan. El cuerpo necesita señales claras para entrar en ese estado de reposo restaurador. Y esas señales se pueden establecer con prácticas conscientes. Lo que tomas antes de dormir puede enviar un mensaje al sistema nervioso, que es momento de soltar, de reducir, de calmar. El Creador no diseñó un cuerpo que funcionara sin pausas. Desde el principio estableció ritmos, tiempos, ciclos. El descanso nocturno es uno de ellos. Negarlo o desvalorizarlo es desconectarse del diseño original. En el libro de Eclesiastés se afirma: hay un tiempo para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Esto incluye el tiempo para el descanso, pero también incluye el tiempo para prepararse para ese descanso. No todo es dormir por dormir, es dormir en paz, dormir con propósito, dormir con el cuerpo preparado y el alma en silencio. Ese tipo de sueño transforma, y esa transformación comienza con una decisión que parece pequeña, pero que lleva un mensaje poderoso. La obediencia a los principios de Dios no se limita a grandes mandatos, también incluye cuidar el cuerpo que Él nos dio. Prepararlo para el descanso es parte de esa obediencia. Si el cuerpo es el templo, entonces el descanso es el momento en que ese templo es restaurado, purificado, renovado. La bebida que consumes antes de dormir puede ser como el aceite que se usaba para ungir el altar. Algo sencillo en apariencia, pero cargado de significado. En 1 Reyes 19, el profeta Elías estaba agotado, emocionalmente quebrado y deseaba morir.
Pero Dios no le dio un sermón, le dio descanso y alimento. 2 veces lo tocó un ángel para decirle: levántate y come, porque el largo camino te resta. El descanso y la nutrición no fueron opcionales, fueron esenciales para que pudiera continuar. Esa escena nos muestra la compasión de Dios por nuestras limitaciones físicas. Él no exige sin antes restaurar. Y en esa restauración, el descanso nocturno tiene un lugar central. Dormir bien no es un lujo, es una responsabilidad espiritual. Un cuerpo que no descansa no puede escuchar bien, no puede discernir con claridad, no puede servir con fuerza. En Romanos 12:1 Pablo nos exhorta. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto racional de ustedes. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo implica también cuidarlo. Y parte de ese cuidado comienza cada noche, cuando decides cómo preparar tu organismo para el descanso que necesita, para seguir siendo útil al propósito divino. El sueño no debe ser visto como un obstáculo entre un día y otro, sino como un puente de bendición, un espacio donde el cuerpo y el alma se rinden a la soberanía de Dios, donde lo que sembraste durante el día comienza a crecer en lo invisible, donde lo que consumes antes de dormir actúa como un fertilizante silencioso que nutre procesos profundos. Todo esto ocurre mientras tú no haces nada, porque el descanso verdadero es una declaración de confianza, que Dios sigue obrando incluso cuando tú no puedes. El cuerpo necesita descanso, pero el alma también. Y en la quietud de la noche, ambas dimensiones se encuentran. Lo que bebes antes de dormir puede convertirse en un símbolo de esa unidad, un acto consciente de honrar el diseño divino, de preparar el templo para una renovación que no puedes ver, pero que puedes sentir al despertar. Porque cuando el descanso es guiado por la fe, cada mañana trae una nueva fuerza. Como dice Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Lo que sucede en el descanso no depende solamente del tiempo que duermes, sino de cómo llegas a ese sueño. Llegar con el cuerpo en calma, con la mente en paz y con una señal clara de obediencia, como lo es una bebida intencionada, puede marcar la diferencia entre una noche cualquiera y una noche donde el cielo toca la tierra. Porque cuando decides rendirte en fe antes de dormir, estás participando en un principio eterno, el de permitir que Dios obre mientras tú descansas. Así como Dios plantó un jardín para el hombre y le dio instrucciones claras sobre cómo vivir dentro de él, también nos da recursos para vivir en plenitud hoy. Entre esos recursos está el descanso, y entre las herramientas que lo facilitan están los elementos naturales que Él mismo creó. Cuando decides usarlos con fe, con intención y con gratitud, estás activando una cadena de transformación que comienza por dentro y se manifiesta por fuera. No porque la bebida tenga poder por sí sola, sino porque tu obediencia activa principios que siempre han estado ahí, esperando ser honrados. Dormir con intención, descansar con fe, prepararse con sabiduría, así se construye la transformación. No en un solo acto, sino en la suma de pequeñas decisiones, como la que tomas cada noche, cuando eliges honrar el descanso como un regalo sagrado de Dios. En ese momento, lo físico y lo espiritual se unen, y lo que parece una rutina más se convierte en una llave que abre las puertas de la restauración verdadera. Desde el principio, Dios proveyó a la humanidad con todo lo necesario para vivir una vida plena, en armonía con la creación y con su Creador. En Génesis 1:29 leemos: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto,
y que da semilla, os serán para comer. Esta declaración no solo revela la intención original del Señor de alimentar al hombre con los frutos de la tierra, sino que también establece un principio de sanidad. En los elementos más sencillos de la creación, Dios escondió recursos para restaurar, purificar y sostener el cuerpo humano. Dentro de esa provisión se encuentran ingredientes específicos que, al ser utilizados con entendimiento y fe, tienen el poder de transformar la salud, especialmente cuando son administrados en momentos clave, como el instante previo al descanso. La noche no es un momento cualquiera, es el umbral entre el esfuerzo y la renovación. Y en ese umbral lo que se introduce al cuerpo cobra un valor especial. No es casualidad que muchos de los rituales bíblicos ocurrieran al caer el sol. En el calendario hebreo el día comienza en la tarde y esa transición marca también el inicio de una nueva oportunidad. Lo que se planta en el cuerpo durante ese tiempo puede actuar como una llave que desbloquea procesos invisibles, pero profundamente reales. La naturaleza, obediente al diseño divino, ofrece ingredientes que no solo alimentan, sino que sanan. Y muchos de ellos, tomados antes de dormir, activan funciones que solo pueden operar con eficacia en el estado de reposo. En Ezequiel 47, 12, el profeta describe una visión del río que fluye desde el templo de Dios. Y en sus orillas se encuentran árboles que no dejan de dar fruto. Dice el texto, sus hojas servirán para sanidad. Esta imagen no es poética solamente. Es una revelación del propósito de lo natural como instrumento de restauración. Dios no separó la espiritualidad de lo físico. Ambos caminan juntos. Cuando una persona decide incorporar ciertos ingredientes antes de dormir, está usando la creación como canal de obediencia y restauración. No se trata de seguir una fórmula humana, sino de alinear el cuerpo con un principio eterno. La creación fue hecha no solo para sostener la vida, sino para devolverle su equilibrio. Uno de los elementos que la naturaleza ofrece con generosidad es el agua. No solo calma la sed, sino que facilita funciones esenciales durante la noche. En Juan 4:14, Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aunque esta declaración tiene una dimensión espiritual, también reconoce la realidad de que el agua es fuente de renovación. Cuando se combina con hierbas, raíces o especias que Dios creó con propiedades específicas, se convierte en un canal de transformación. Algunas de estas plantas, utilizadas durante siglos, poseen capacidades para calmar el sistema nervioso, mejorar la digestión, reducir la inflamación y promover un descanso profundo. Y es precisamente en ese descanso donde el cuerpo activa sus mayores capacidades de restauración. En la Escritura encontramos numerosas referencias a la utilidad medicinal de la creación. En el libro de Proverbios se nos exhorta a observar la naturaleza para obtener sabiduría. Proverbios 3:7-8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta medicina no se refiere únicamente a lo espiritual. El temor del Señor, que implica obediencia a sus principios, incluye también el respeto por lo que Él ha puesto en la tierra para nuestro bien. Cuando una persona toma conciencia de esto y actúa en consecuencia, el cuerpo comienza a responder. Y ese proceso se potencia cuando se inicia con una decisión pequeña pero consistente, como lo que se elige beber antes de acostarse. El uso de hierbas con fines restauradores no es una invención moderna, ni una tendencia pasajera, es parte del legado divino. En la historia de los pueblos antiguos
y particularmente en la tradición del pueblo de Israel. Era común el uso de infusiones para acompañar momentos de reposo, purificación y sanidad. Aunque la Biblia no detalla recetas específicas, sí revela una mentalidad. El cuerpo debía ser cuidado con aquello que Dios proveyó. Cuando Eliseo purificó las aguas de Jericó, utilizó sal en obediencia a una instrucción divina. Cuando Isaías profetizó la sanidad del rey Ezequías, indicó que se aplicara un emplasto de higos sobre la llaga. La sanidad llegó por mandato de Dios, pero también por medio de un elemento natural utilizado con propósito. Esto nos enseña que la fe y lo físico no están en conflicto, sino que se complementan cuando se someten a la voluntad de Dios. Los ingredientes naturales que se consumen antes de dormir no deben ser vistos como sustitutos de la oración o de la fe. Son expresiones de obediencia a un principio de cuidado integral. El cuerpo necesita descanso, pero también preparación para ese descanso. Lo que se introduce al organismo al final del día puede determinar cómo será la calidad del sueño, la eficiencia del proceso digestivo, la regulación hormonal y la restauración celular. Y todo esto ocurre mientras se duerme sin esfuerzo consciente. Pero esa restauración depende en gran parte de lo que se sembró antes de cerrar los ojos. La Biblia nos muestra que Dios se interesa por cada detalle de nuestra vida. Mateo 10:30 afirma: pues aun vuestros cabellos están todos contados. Si tal es el nivel de atención del Creador, ¿cómo no habría de interesarle lo que entra en nuestro cuerpo? Especialmente cuando estamos a punto de descansar y permitir que su diseño opere en nosotros. Consumir una bebida que integre elementos naturales con propiedades restauradoras no es superstición ni costumbre vacía. Es un acto de mayordomía. Es reconocer que lo que Dios creó tiene propósito y que ese propósito se activa cuando lo usamos con entendimiento y gratitud. Los ingredientes que han demostrado aportar beneficios durante el sueño suelen tener características específicas. Ayudan al cuerpo a relajarse, a eliminar toxinas, a estabilizar funciones vitales. Y más allá de sus propiedades físicas, cuando son utilizados con conciencia espiritual, se convierten en herramientas para alinear el cuerpo con el descanso que Dios ha preparado. No se trata solo de dormir, sino de ser restaurado mientras se duerme. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es una figura simbólica únicamente, es la manifestación de lo que sucede cuando el cuerpo y el espíritu son renovados por la intervención de Dios, muchas veces en el silencio de la noche. En los tiempos bíblicos, el aceite era símbolo de consagración y sanidad. También lo era el vino en ciertas celebraciones sagradas, cuando se usaba con moderación y propósito. Estos elementos tomados del entorno natural no eran objetos comunes, eran señales de pacto, de restauración, de comunión. Lo mismo puede decirse de una bebida nocturna compuesta por elementos creados por Dios. Al ser tomada con entendimiento, se transforma en más que un simple líquido. Se convierte en un acto de honra hacia el cuerpo que Dios formó y en un recordatorio de que lo natural aún responde al propósito original del Creador. Cada ingrediente que se incorpora con sabiduría a la rutina nocturna es una semilla de obediencia. Y la obediencia siempre produce fruto. Jesús enseñó que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Permanecer en Él incluye también la forma en que tratamos el cuerpo.
no como un Dios al que hay que servir, ni como una prisión que hay que castigar, sino como una herramienta sagrada que debe ser cuidada para poder cumplir el propósito al que hemos sido llamados. En el libro de los Salmos el salmista exclama: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Esta expresión de asombro no está dirigida al universo o a los milagros visibles, no, sino al cuerpo humano. El salmista reconoce que su diseño es obra directa de Dios y que ese diseño merece ser honrado. Preparar ese cuerpo cada noche con ingredientes que apoyen su restauración es una forma concreta de honrar esa obra maravillosa. En los próximos días, si aplicas con fidelidad lo que aquí se revela, notarás cómo tu cuerpo empieza a responder. No porque la bebida en sí tenga poder, sino porque estás alineándote con un diseño eterno. Cada célula, cada órgano, cada sistema de tu cuerpo fue creado para funcionar en armonía. Cuando introduces elementos que respetan ese diseño, el resultado es transformación. No una transformación forzada, sino una que fluye con naturalidad, porque simplemente estás dejando que el cuerpo haga lo que fue diseñado para hacer. La sabiduría de Dios no está limitada a lo espiritual. También se manifiesta en lo físico, en lo cotidiano, en lo natural. En Santiago 1:17 se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto incluye también los recursos que Él ha dejado en la tierra para nuestro beneficio. No para que los adoremos, sino para que los utilicemos con entendimiento. Al hacerlo, nos convertimos en mayordomos fieles, en personas que no solo oran por sanidad, sino que actúan conforme a los principios que Dios estableció para mantenerla. Lo que consumes antes de dormir es parte de esa fidelidad. Es una forma de decir: Señor, agradezco lo que me has dado y quiero usarlo con sabiduría. Es permitir que la creación hable, que la naturaleza sane, que el cuerpo responda. No como un fin en sí mismo, sino como un medio para vivir una vida más plena, más fuerte, más útil para el propósito eterno. Cuando honras a Dios con lo que consumes, incluso en lo más pequeño, Él honra tu cuerpo con renovación. Esa es la promesa y esa es también la responsabilidad. Cada noche es una oportunidad, cada decisión cuenta, y en el silencio de la madrugada, mientras tu cuerpo descansa, los ingredientes que Dios dejó en la tierra pueden estar obrando una transformación profunda. Todo comienza con una acción sencilla, pero detrás de esa acción hay un principio eterno. Dios proveyó lo necesario para restaurar lo que el día desgastó. Solo falta aplicarlo con obediencia. Y cuando lo haces, el cuerpo responde, porque fue diseñado para eso, para sanar, para renovarse, para reflejar incluso en su descanso la gloria del Creador. A lo largo de las Escrituras, el número 7 aparece repetidamente como símbolo de plenitud, perfección y cumplimiento del propósito divino. No se trata de una cifra cualquiera, sino de un reflejo numérico del orden celestial. Desde el relato de la creación en el Génesis, donde Dios completó su obra en 6 días y santificó el séptimo como día de reposo, hasta las visiones del Apocalipsis con sus 7 iglesias, 7 trompetas y 7 sellos. Esta cifra aparece como un patrón espiritual de transformación total. Cuando se habla de una transformación en 7 días, no se está haciendo referencia a una casualidad o a una estrategia humana, sino a una estructura establecida por el propio Dios para marcar ciclos de renovación y restauración profunda. En el primer libro de la Biblia se nos muestra cómo Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días. Y en el séptimo reposó. Este no fue simplemente un descanso,
sino una consagración. Génesis 2:3 lo declara así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Esta santificación señala que el séptimo día no solo marca el fin de un proceso, sino que también representa su propósito cumplido. De igual manera, cuando una persona decide iniciar un ciclo de 7 días con una acción específica, como beber algo que prepare su cuerpo para ser restaurado, no está actuando al azar, sino alineándose con un patrón de renovación que Dios ya estableció desde el principio. La transformación que ocurre en este tipo de ciclos no solo se manifiesta en lo físico, sino también en lo espiritual. Cada día trae consigo una oportunidad de romper con lo viejo y dar paso a lo nuevo. En la Biblia, los períodos de 7 días fueron usados para la purificación, la consagración de sacerdotes, la celebración de fiestas sagradas y la preparación para nuevas etapas. Levítico 8:33 nos muestra cómo Aarón y sus hijos debían permanecer 7 días en el tabernáculo como parte de su consagración. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión por 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. Esto demuestra que el número 7 no solo marca un límite temporal, sino una etapa de transformación que prepara a una persona para algo mayor. Al aplicar este principio a una práctica cotidiana como la de tomar una bebida específica antes de dormir, se activa un proceso similar. Cada noche representa un paso dentro de un ciclo de purificación. El cuerpo, al ser expuesto a ingredientes que colaboran con la desintoxicación, la relajación profunda y la regeneración celular, entra en una dinámica donde el descanso ya no es pasivo, sino deliberadamente restaurador. No se trata solo de esperar resultados físicos, sino de comprender que cada día es una oportunidad para alinearse con un patrón de creación, restauración y propósito cumplido. El descanso nocturno se convierte en una herramienta de Dios cuando es acompañado por actos de obediencia. Y es esa obediencia constante durante 7 noches lo que marca la diferencia. La constancia en lo pequeño tiene un impacto profundo cuando se hace en fe. Jesús mismo lo enseñó al comparar el reino de los cielos con una semilla que, aunque pequeña, termina creciendo hasta convertirse en árbol. El acto de beber algo antes de dormir, con intención y fidelidad, puede parecer insignificante, pero dentro del ciclo correcto y bajo la dirección correcta, produce una transformación visible. Porque no se trata de lo que hacemos una vez, sino de lo que hacemos con fidelidad y propósito. En Josué 6 se narra la conquista de Jericó, donde el pueblo de Israel marchó alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el séptimo día. Esta instrucción, dada directamente por Dios, no tenía lógica militar, no implicaba ataque ni enfrentamiento, solo obediencia repetida. Pero el séptimo día, tras haber cumplido el ciclo, los muros cayeron. Así ocurre también con muchas de las estructuras que nos limitan físicamente. Inflamación, fatiga crónica, ansiedad acumulada. Se mantienen en pie hasta que decidimos obedecer con constancia. No por la fuerza del acto en sí, sino por la fidelidad al proceso que Dios bendice. El cuerpo humano responde a patrones, sus ritmos circadianos, sus ciclos hormonales, su regeneración celular, todo está marcado por el tiempo. Dios diseñó el cuerpo con una estructura que responde a los días y a las noches. En Salmo 104, 19 se dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso.
Esto confirma que incluso los astros obedecen un calendario divino y el cuerpo, como parte de la creación, no es la excepción. Al decidir consagrar 7 noches a un proceso de descanso guiado, preparado y acompañado por elementos que honran ese diseño, lo que ocurre no es solo una mejora fisiológica, sino un reinicio completo. Es como regresar al diseño original y permitir que el cuerpo cumpla con su función sin interferencia. El poder de los 7 días no reside en el número, sino en lo que simboliza. Representa un ciclo completo, un espacio suficiente para que algo nuevo nazca. En la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días, el pueblo de Israel habitaba en cabañas para recordar su paso por el desierto y renovar su dependencia de Dios. Esta celebración no solo tenía un componente conmemorativo, sino también espiritual. Cada día representaba un peldaño en la experiencia de confiar y ser sustentado por el Señor. De igual manera, cuando decides establecer un ciclo de 7 noches en las que bebes algo que bendice tu cuerpo, estás habitando simbólicamente en un espacio de renovación, apartándote del ritmo caótico del mundo para volver al refugio de lo esencial. La transformación corporal que ocurre cuando el descanso es honrado tiene múltiples dimensiones. No solo se manifiesta en mayor energía o mejor apariencia física, sino también en la capacidad mental de discernir con claridad, en el fortalecimiento del sistema inmunológico y en la recuperación del equilibrio interior. Estos cambios no son instantáneos, pero son reales y sostenibles. Porque cuando el cuerpo entra en un estado de restauración cíclica, guiada por hábitos consistentes, cada noche se convierte en una construcción hacia el bienestar integral. Jesús enseñó que no se echa vino nuevo en odres viejos, porque el odre se rompe y el vino se derrama. Este principio, recogido en Mateo 9:17, nos muestra que para recibir lo nuevo es necesario preparar lo viejo. El cuerpo, muchas veces cargado de rutinas destructivas, necesita una transición. Y esa transición puede comenzar con una práctica nocturna que no solo limpia, sino que marca un nuevo inicio. En 7 días, un cuerpo que ha sido maltratado por el estrés, por la falta de descanso profundo o por la acumulación de toxinas, puede comenzar a manifestar señales de cambio. No porque el proceso haya terminado, sino porque se ha cumplido un primer ciclo de renovación. En la carta a los Hebreos se nos recuerda que el descanso es una promesa que todavía está disponible. Hebreos 4:9-10 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esta declaración no habla solamente del descanso eterno, sino también del descanso presente. El descanso verdadero, aquel que restaura, es una forma de participar del orden divino. Y es en ese reposo donde el cuerpo, obediente al diseño del Creador, puede hacer su parte sin distracción ni interferencia. Cada noche representa una oportunidad. Y cuando se suman 7 de estas oportunidades bajo un mismo propósito, el resultado no es solo una mejora, sino una renovación completa. La Escritura habla de 7 años de abundancia, de 7 trompetas que anuncian cambios, de 7 lámparas encendidas ante el trono de Dios. Cada referencia apunta a algo completo, terminado, sellado por Dios. Así también, cuando decides usar 7 noches para consagrar tu descanso con hábitos que honran tu cuerpo, estás sellando un ciclo que abre la puerta a un nuevo estado físico y espiritual. El impacto de este tipo de transformación va más allá de lo personal. Cuando una persona comienza a experimentar restauración en su cuerpo,
su entorno también cambia. La salud produce claridad. El descanso genera paciencia. La renovación física activa una capacidad mayor para servir, para escuchar, para amar. Por eso el proceso es sagrado. No es solo una cuestión de bienestar individual, es parte del llamado a vivir plenamente, a reflejar en el cuerpo la gloria de aquel que lo creó. La fidelidad al proceso es lo que produce fruto. Dios no honra la intención esporádica, sino la constancia en lo oculto. 7 días de obediencia pueden parecer poco, pero en el reino de los cielos lo poco con fe vale más que lo mucho sin propósito. Jesús multiplicó panes y peces que parecían insuficientes, porque había una actitud de entrega. De igual manera, cuando presentas tu cuerpo cada noche para ser restaurado, aunque sea a través de un gesto tan simple como una bebida saludable, estás presentando algo que Dios puede multiplicar. No se trata de cantidad, sino de corazón. La Biblia nos muestra que cada acto de obediencia produce una respuesta divina. Cuando los israelitas celebraban la Pascua durante 7 días, no lo hacían solo como una tradición, sino como una proclamación de libertad. Habían sido sacados de Egipto y cada día de celebración recordaba ese paso de esclavitud a redención. En el mismo sentido, cuando se consagran 7 días al descanso intencional, se está proclamando una salida de viejos patrones, una ruptura con la esclavitud de hábitos dañinos y una entrada a una tierra de descanso verdadero. En Isaías 58:11 se dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este versículo conecta directamente la fidelidad a Dios con la restauración física. El vigor de los huesos, el florecimiento del cuerpo, la fuente inagotable de renovación, todo fluye de una vida que se alinea con el diseño divino. Y esa alineación comienza con decisiones que, aunque parezcan pequeñas, abren la puerta a lo eterno. Cada uno de los 7 días que decides honrar con descanso consciente es un ladrillo en la construcción de tu transformación. No se trata de esperar resultados espectaculares al instante, sino de comprender que estás caminando sobre un modelo que ha sido establecido por Dios desde el inicio de los tiempos. Y cuando caminas sobre un modelo divino, el resultado es inevitable. La transformación llega, porque la palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Así también un ciclo de 7 noches de obediencia no vuelve sin haber producido cambio. El descanso, cuando es santificado, se convierte en un altar. Y cada noche, al preparar tu cuerpo con los elementos correctos, estás colocando sobre ese altar una ofrenda. No una ofrenda de esfuerzo, sino de fe. Y esa fe es la que activa la transformación. Una transformación que, aunque comienza en lo invisible, terminará manifestándose con claridad, porque está respaldada por la fidelidad del Dios que estableció los ciclos, que bendijo el 7º día y que aún hoy llama a su pueblo a entrar en su reposo. La obediencia a las instrucciones de Dios ha sido: We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love
that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Silver line across your face. We walked to quiet rooftops, slow and out of pace. Your whisper hovered like a comet held in flight, a fragile truth glowing softly in the night. Every breath you gave rewrote the dark, where shadows used to spark. In this moon trace reverie, you anchor every dream, a steady light that calms my restless dream. Through neon nights and shifting tides of time, I find your heartbeat echoing with mine. We're humming through the glowing signs, but your voice still found me warm and undefined. You showed me love can be a gentle spark, a quiet fire blooming softly in the dark. Even when the world dissolves into haze, steady every storm with your tender gaze. In this moon trace reverie, you anchor every dream, a steady light that calms my restless dream. Through neon nights and shifting tides of time, I find your heartbeat echoing with mine. Desde el principio, una clave para experimentar transformación. No se requiere comprender cada detalle del proceso, sino actuar con fidelidad en lo que ya ha sido revelado. En muchas ocasiones, los grandes cambios descritos en las Escrituras comenzaron con actos pequeños, aparentemente insignificantes, pero realizados con reverencia. Cuando Naamán fue instruido por el profeta Eliseo para sumergirse 7 veces en el Jordán, no se le ofreció una explicación detallada, solo una instrucción. En 2 Reyes 5:14 leemos: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño,
y quedó limpio. La sanidad fue el resultado de una acción sencilla sostenida por la obediencia. No fue el agua del río la que curó su lepra, sino su disposición a seguir una dirección divina. De igual forma, cuando una persona decide establecer una rutina de cuidado físico con intención espiritual, está practicando un tipo de obediencia que tiene poder. Beber algo que favorezca el descanso noche tras noche no es un acto menor, es reconocer que Dios se manifiesta también en la constancia, en lo cotidiano, en los gestos repetidos con fe. Cada noche que se elige cuidar el cuerpo antes de dormir, se está respondiendo a un principio eterno. El cuerpo no es nuestro, nos ha sido confiado y todo lo que hagamos con él debe reflejar esa responsabilidad. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ser hallado fiel no implica realizar actos grandiosos, sino ser constante en lo que se nos ha entregado. El descanso, cuando es preparado con sabiduría, se convierte en un campo fértil donde Dios puede obrar. El cuerpo relajado y purificado responde con mayor sensibilidad a los procesos que Él diseñó. Y cada pequeño hábito que lo favorece, especialmente si se hace en obediencia a su diseño, activa una dimensión espiritual que no siempre es visible al inicio, pero cuyo fruto llega con certeza. La Escritura confirma que la obediencia trae bendición. En Deuteronomio 28:2 se nos promete: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta voz se manifiesta no solo en mandatos grandes, sino también en susurros que guían nuestras decisiones diarias. Cuando esa voz impulsa a adoptar un hábito saludable y la respuesta es fidelidad, el resultado es transformación. El cuerpo comienza a alinearse con un orden superior. Y lo que antes parecía normal, el cansancio constante, el sueño superficial, la inflamación persistente, empieza a desaparecer. No porque la bebida tenga poder en sí misma, sino porque fue tomada como un acto de obediencia. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. En Lucas 16:10, su enseñanza no solo se aplica al dinero o a las responsabilidades ministeriales, sino también a la forma en que cuidamos nuestra salud. Dios observa cada gesto de fidelidad. Y cuando ve que alguien ha sido constante en cuidar el cuerpo que Él formó, responde con restauración. Así, cada noche se convierte en una oportunidad para manifestar esa fidelidad. Una bebida preparada con intención, tomada con fe y recibida con gratitud, se convierte en algo más que una rutina. Se transforma en una expresión diaria de obediencia a aquel que conoce cómo sanar completamente. Transformar una rutina no comienza con un cambio externo, sino con una renovación interior. La disciplina espiritual no se limita al tiempo de oración o al estudio bíblico. También se manifiesta en los hábitos cotidianos que reflejan obediencia, orden y reverencia. Cuando se adopta una práctica nocturna con intención, como preparar el cuerpo para el descanso con una bebida que honra su diseño, no se está creando solo un hábito físico, sino una expresión de vida consagrada. Romanos 12. 1 exhorta: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto racional. Esta entrega incluye cada detalle del día, incluyendo el momento en que el cuerpo se prepara para dormir. El descanso es un terreno fértil para la comunión espiritual. Jesús, antes de iniciar su ministerio, se retiraba a lugares solitarios para orar, frecuentemente durante la noche. En Marcos 1:35 se relata que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro,
Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este acto muestra que las horas de quietud están cargadas de poder espiritual. El cuerpo relajado, el alma en silencio y la mente en paz se convierten en un altar donde Dios puede hablar, sanar y renovar. Preparar ese momento con una acción concreta como beber algo que promueva la restauración no es un gesto vacío, sino una invitación consciente a recibir lo que el cielo desea impartir. El libro de los Salmos revela cuán profundamente está ligado el descanso con la confianza en Dios. En Salmo 3 el salmista declara: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Esta afirmación no habla solo de seguridad, sino de dependencia. El descanso verdadero es imposible sin entrega. Y esa entrega se cultiva mediante la repetición de acciones que nos recuerdan que no estamos a cargo, que no controlamos, que hemos decidido confiar. Cada noche que el cuerpo recibe algo diseñado para su bien, y cada vez que esa acción se convierte en parte de una disciplina, el alma también responde con quietud. Transformar la rutina es transformar la vida. No hay cambio sostenido sin una estructura que lo respalde. La bebida que se toma antes de dormir puede convertirse en un acto de consagración, un momento diario de separación del ruido, de la prisa, del desorden. En ese instante el cuerpo se dispone a descansar, pero el espíritu se eleva, porque lo que se hace con intención, aunque parezca simple, Dios lo utiliza para moldear el carácter. En cada repetición hay una declaración silenciosa, que la vida se rige por principios, no por impulsos, que el cuerpo responde cuando se le trata con honra, que lo pequeño, si es constante, tiene poder. Así, lo que empezó como una bebida se convierte en una puerta hacia una vida más alineada con el propósito eterno. La verdadera transformación no comienza en el cuerpo, sino en la decisión invisible de priorizar lo que Dios honra. Cada noche es una nueva oportunidad para demostrar que el dominio propio no es debilidad, sino poder bajo control. Beber algo que bendice el cuerpo antes de dormir no es simplemente un hábito saludable, es una señal profética de que estás eligiendo lo que edifica sobre lo que solo entretiene. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa capacidad de elegir con sabiduría, noche tras noche, forja una estructura interna que resiste la fatiga, el desorden y la autocomplacencia. Mientras el mundo corre sin pausa, quien comprende el valor del descanso guiado vive desde otro ritmo, uno marcado no por el agotamiento, sino por la intención, porque no se trata solo de lo que haces antes de dormir, sino de en quién te estás convirtiendo mientras lo haces. Y ese proceso silencioso, noche tras noche, no solo transforma tu cuerpo, sino que reforma tu voluntad, fortalece tu fe y te recuerda que cada acto de obediencia te está preparando para algo mayor. Porque en el reino de Dios lo simple también es sagrado.